ustedes. Tendremos 2 sesiones más de acuerdo a la programación que hemos hecho en el diplomado. El día de hoy vamos a tratar estos 9 temas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción que para mí es clave para hablar de lo que es administración y gestión pública. Vamos a hablar de los conceptos que tienen que ver con la administración pública. Vamos a hablar del valor público como un elemento central de lo que queremos decir ahora. Vamos a hablar de los sistemas administrativos, que es esta magia que tiene el Estado peruano para hacer que funcione todos los elementos que permiten hacer la gestión del Estado. Vamos a hablar de las políticas públicas, que para mí es central hablar de ellas, porque lo que hace el Estado lo hace fundamentalmente en base a políticas públicas, ¿no? Vamos a ver, y no estamos hablando de política partidaria ni de la política que está tan mal vista en el Perú, sino vamos a hablar de cómo el Estado toma decisiones y cómo esas decisiones tienen que ver con la política pública. Vamos a hablar del Estado y su esfuerzo de modernización. Les adelanto que desde 1992 el Estado está en un proceso lento, es cierto, muy lento, pero seguro de modernización y de cambio. Y el Estado ha cambiado muchísimo, se los digo yo de testimonio personal. Tengo 30 años en el Estado peruano y he visto cambiar no solo tecnológicamente, sino en los conceptos y en los procesos del Estado. Lo que no quiere decir que no tenga los problemas que tiene y que en esta parte vamos a verlos crudamente. Después hablaremos de un tema de la modernización que a mí me interesa mucho, que es la reforma del servicio civil. El recurso más importante del Estado son los empleados públicos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes son empleados públicos que quieren mejorar sus capacidades, o algunos de ustedes tienen la expectativa de entrar al servicio público, o alguno de ustedes estudia y se interesa en conocer mejor lo que significa el Estado. Todos los seres humanos somos el recurso más valioso del Estado. Entonces vamos a hablar de cuál es la parte de la modernización del Estado que hoy busca cambiar, que hoy busca hacer que el servicio civil que brindamos los empleados públicos sea un servicio eficiente. Eso lo vamos a ver. Finalmente, haremos un pequeño análisis, ya que hablamos del Estado peruano y de la administración pública, vamos a hacer un pequeño análisis acerca de cómo se ha comportado el Estado en la pandemia. Vamos a ver algunas ideas, ya que hablamos del Estado y no podemos ser ajenos a esta crisis que vive la humanidad y el Perú particularmente. El Perú es el país, oficialmente esta semana, hemos sido inaugurados como el país con la peor performance en el ataque a la pandemia, ¿no? El mayor número de muertos, la mayor inversión frente a la crisis económica que ya estamos viviendo. Entonces, y además, esta circunstancia que nos obliga, desde el 1 de septiembre, Trujillo nuevamente está en cuarentena, que nos obliga a este avance que hemos tenido en el Centro Integrado de Formación Profesional para dictar las clases vía virtual, que es la realidad que tenemos hoy día. Y finalmente haremos unas reflexiones finales acerca de la importancia que tiene el Estado y la forma como el Estado reacciona y los tips que podemos hablar sobre el Estado peruano, que además me servirán como pie para la siguiente presentación. Eso es lo que haremos. Les propongo que hemos empezado un poquito tarde a raíz de estos ajustes con el programa de plataformas, que es la única vez que pasará porque ya de aquí ustedes la van a saber usar muy bien y nosotros también. Y vamos a hacer, a la mitad de la clase, vamos a hacer un receso, ¿no? Vamos a trabajar algunas materiales, algunos videos, pero a la mitad de la clase haremos un receso unos 10 minutos, de manera que ustedes puedan estirar las piernas, puedan refrescarse para retomar la clase, para no hacerla muy cansada. Eso será a la mitad de la clase. ¿Sí? Bien, vamos entonces empezando a hablar del primer tema con ustedes. Después de cada tema yo entraré nuevamente, como estoy haciendo ahora, a la pantalla para que recibir cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan. Al acabar cada tema, haré eso para recibir su retroalimentación. ¿Sí?
Tengo aquí una... Bien, hay una dificultad, parece, con la red. A ver un momentito. Disculpen, hubo una interrupción en la transmisión, pero retomamos a lo que estábamos haciendo. Siempre se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, se lo oye. Bien, listo, gracias. Vamos retomando entonces. Ha habido una interrupción, parece, en el sistema. Bien, vamos haciendo una breve introducción, algunas ideas generales con las que yo siempre empiezo mis cursos para entender bien de qué se trata cuando hablamos de administración pública y cuando hablamos de gestión del Estado peruano. Y para eso vamos a recurrir a un viejo amigo. Cuando hablamos del Estado, hablamos de los muchos problemas que el Estado tiene y de la forma como el Estado abarca esos problemas. Así que vamos a eh, hacer una reseña de cómo nos miramos en el Estado peruano, de qué problemas tenemos en el Estado peruano, eh, viendo un video inicial. Eh, Mario Moreno Cantinflas fue el mejor humorista que hubo en el Perú, en el América Latina. El mejor, ¿no es cierto? Sus películas son entrañables y así un humor muy directo. Era un humor que iba sobre los errores, sobre las debilidades, sobre las miserias que tenemos los latinoamericanos. ¿No? Era un humor muy ácido y por eso es genial. Y para eso él hizo de todo. Hizo de profesor, hizo de policía, hizo de sacerdote y en una célebre película de 1954 hizo de empleado público. Esa película se llamaba El Ministro y yo. Y vamos a ver una breve video de esta película que me da un pie para la parte que queremos explicar. Si a esto se le puede llamar trabajo. Bien, 1954, yo no nacía todavía, yo nací en 61, pero qué actual es esa reflexión, ¿no? Qué dedo en la llaga es el que pone Cantinflas acerca de la gestión pública, de la administración pública. Muchas de las cosas que se dicen ahí, que se ven allí, más de 60 años después, no cambian, ¿no? Ese es el reto. Vamos a hablar
de ese Estado que tiene esa mirada. Tiene otra mirada, una mirada moderna, productiva, que también la veremos aquí. Pero empecemos hablando del Estado a partir de esta mirada que nos da Cantinflas, ¿no? Ahora vamos a hacer unas reflexiones que acompañan a esta mirada. A mis alumnos, yo soy docente universitario también y enseño obviamente administración y gestión pública, y a mis alumnos siempre empiezo diciéndoles esto y se espantan. El Estado es la empresa más grande del Perú. Sí, yo trabajo hace más de 30 años en la empresa más grande del Perú, ¿no? Miren, este año empezamos con un presupuesto de 177.000 millones de soles. Acabaremos con un presupuesto cercano a los 300.000 millones de soles, porque obviamente se sumará todo lo que en la pandemia estamos gastando. Es el principal empleador, tiene 1.650.000 empleados públicos, lo que quiere decir, extrapolando al número de personas que tiene una familia, que más o menos 8 millones de peruanos viven de un sueldo del Estado peruano, ¿no? Es el mayor comprador, obviamente. Si es el que más plata tiene, es el que más compra. El año pasado compró por 135.000 millones de soles y cualquier cosa, de todo. El Estado compra desde agujas hasta aviones, ¿cierto? Y hoy vacunas, ¿cierto? Es el principal propietario, tiene 22.000 inmuebles, ¿no? 22.000 inmuebles, pero no solo eso, todas las tierras que no tienen título son propiedad del Estado, los llamados seriazos. Miren, solo para hacerles un ejemplo, el propietario más grande en La Libertad, en esta región, el propietario más grande no es Casagrande, que tiene más o menos 25.000 hectáreas, o Damper, que tiene más o menos 28.000 hectáreas, ¿no? El propietario más grande en el Perú es Chavimochi, porque Chavimochi tiene 150.000 hectáreas, ¿no? Entonces, es el principal propietario, es el principal socio de las empresas, el 28% de lo que las empresas producen se lo lleva, ¿no? Es el principal regulador de la economía, de la sociedad, ¿no? De la política, y ese es su rol, ese es el rol de los estados. Desde que luego de la edad de piedra los seres humanos empezamos a construir civilizaciones, determinamos que los estados eran los que definían los rumbos de las sociedades y les dimos poder. Ese es el contrato social que siglos después Adam Smith especificó muy bien, el contrato social. Nosotros le damos al Estado parte de nuestras libertades y nuestros recursos para que el Estado nos gobierne, nos dé un rumbo, nos lleve hacia un sitio, ¿es verdad? Eh, Sin embargo, el Estado no es todopoderoso, ¿eh? ¿No? El Estado no es todopoderoso. Esta es la imagen falsa que tienen algunos acerca del Estado. Puede ser muy presente, puede ser muy grande en términos de presupuesto, de personal, de inmuebles, pero su influencia no tiene que ver necesariamente con eso. Mire, dos datos nada más. Se habla de la economía, ¿no? Y se habla del el Estado regula la economía, no la genera. En el modelo económico peruano, el Estado no tiene una intervención económica en el mercado, es muy limitada. Miren, solo el 21% del Producto Bruto Interno de la economía de cada año lo produce el Estado, ¿no? El 79%, o sea, 8 de cada 10 soles que se producen en el Perú lo hace el sector privado. Por eso es importante el sector privado en la economía. Por eso uno de los reclamos que le hacen al presidente Vizcarra es que no ha convocado al sector privado, que es el que en economía manda, porque así es el modelo que tenemos en el Perú. Eh, además, el tema de eficiencia, miren, este es un dato interesantísimo que lo he sacado. Ustedes saben que hace poco, por primera vez en la historia, una nave espacial creada por una empresa privada ha ido al espacio, ha llevado dos astronautas americanos y los ha puesto en la Estación Espacial Internacional y los ha regresado a la Tierra. Es el primer vuelo espacial privado que ha habido en la historia de la humanidad. Eso ha sido hace poco, hace un mes más o menos. Esa nave se llama el SpaceX. Bien, haciendo cálculo, ¿no? Se ha determinado que para que la NASA, ¿no?, ponga 1 kilo de algo en el espacio, le cuesta $54.000. O sea, para colocar 1 kilo de algo en el espacio, 1 kilo de seres humanos o 1 kilo de satélite, cuesta 54.000 soles, $54.000, ¿no? Mientras que SpaceX, esta nave espacial privada, solamente ha gastado $2.700. O sea, 25 veces más eficiente.
es el sector privado poniendo seres humanos en el espacio, o satélites en el espacio, ¿no? Y eso, la NASA, ¿no? Entonces, acusamos de improductivos a los estados. Sí, pues los estados no tienen los niveles de eficiencia económica porque no manejan ese factor al momento que actúan. El estado es un regulador, ¿no? Entonces, siempre el privado tendrá mayores eficiencias. La chamba del estado está clara. La chamba del estado es el desarrollo. Todos trabajamos en función al desarrollo y tiene dos características: expandir las capacidades y los derechos de las personas. Las capacidades para que las personas sean más productivas y los derechos para que tengamos derechos y los ejerzamos efectivamente. O sea, eso es el rol del Estado. Y todo lo que el Estado hace tiene que ver con eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Beca 18. Beca 18 es un programa social que lo que hace es financiar los estudios superiores de jóvenes talentosos, pero muy pobres, que no podrían de otra manera llevar a sus estudios. Eso es expandir sus capacidades, hacer que los seres humanos sean más productivos y con eso lograr que ese joven salga de la pobreza en primera generación. Y derechos de las personas. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros tenemos en el Perú un avanzado código del niño y del adolescente. Es avanzadísimo, es un código que es un ejemplo en el mundo con respecto a protección de derechos de los niños. Pero tenemos un problema, no lo estamos ejecutando bien. Son derechos que existen en la ley, pero las instituciones que deben tutelarlas, como las de MUNAS, por ejemplo, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, no lo hacen de manera eficiente porque no tienen los recursos, porque no tienen las capacidades, ¿no es cierto? Eso es expandir los derechos de las personas y los problemas que tenemos en el Perú para eso. Este es un concepto que desde 1984 nosotros, al igual que todos los países de Naciones Unidas, hemos suscrito: el desarrollo humano. Y ese es el concepto que debe guiar la acción de los estados. Pero además, Naciones Unidas y nosotros hemos hecho un compromiso al inicio del siglo XXI, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que guían la acción de los estados. Y nosotros cada año reportamos a Naciones Unidas, los documentos están en el INEI, si ustedes quieren verlos, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Perú con respecto al compromiso que hemos hecho con todo el mundo, que es con Naciones Unidas. Miren ustedes, dos conceptos claros, o sea, no hay misterios. ¿Quieres hacer un plan de desarrollo? Ahí está, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el compromiso que los peruanos hemos hecho. Ahí está el concepto de desarrollo humano, que es el que guía las acciones. Por ese concepto de desarrollo humano, por ejemplo, en el Perú se creó un Ministerio de la Mujer. Por ese concepto de desarrollo humano se creó un Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo e Inclusión Social. Por ese concepto de desarrollo humano, se creó un Ministerio del Ambiente en el Perú. Son cosas que no han nacido porque se le ocurrió a alguien, sino porque son compromisos que el Perú ha suscrito con respecto a la guía que debemos tener en nuestras acciones de desarrollo. Y eso es lo que nosotros podemos definir. Cada institución pública cumple alguno o varios de estos objetivos de desarrollo sostenible. Cada institución pública sabe que tiene que definir sus acciones en función a esto. Lo que sucede es que a veces los funcionarios no están muy bien enterados de esto. Y los ciudadanos, por supuesto, no tienen por qué saber que esto es efectivamente lo que sucede porque no ha sido adecuadamente difundido. Pero dos cosas que guían a la acción del Estado peruano y de los estados que somos parte de Naciones Unidas. Claro, unos más exitosos y otros menos exitosos, ¿no? Dos cosas: desarrollo humano y objetivos de desarrollo sostenible. Queremos hacer gerencia pública, queremos gerenciar el Estado, ¿no? Necesitamos tres cosas: una estructura de gobierno con finalidad, con objetivos, con funciones, con una organización, cualquier entidad pública. Dos, facultades, recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos de transporte, etcétera, de información. Y tres, saber las necesidades del entorno, porque cada institución pública atiende necesidades de la población. Cada institución pública lo hace. Las instituciones públicas solo existen porque dan un servicio público. Nada más, ¿no? Solo existen porque dan un servicio público. Algunas instituciones son muy claras en eso. Por ejemplo, Hidrandina, servicio de luz eléctrica. CEDALIP, servicio de agua potable. Es bien, ahí es bien claro. Municipios,
servicio de ornato de la ciudad, limpieza pública, servicio de transporte urbano, ¿no? Servicio de desarrollo urbano, ¿no? Pistas, veredas, habilitaciones urbanas, el municipio. ¿No? Gobierno regional, ahí está un poco más complicado, porque el gobierno regional hace muchas cosas. El gobierno regional tiene en pequeño, en cada departamento, las funciones que tiene el Poder Ejecutivo y sus 17 ministerios. Entonces, cada institución pública atiende una necesidad del entorno. ¿Cuándo tenemos éxito cuando hacemos gestión pública? Cuando esos tres elementos coinciden, ¿no? Cuando nuestra organización esté enfocada para utilizar sus recursos. Y esos recursos no solamente son los que tienes, sino los que puedes conseguir. Por eso es gerencia. Gerencia es hacer crecer los recursos que tienes. Lograr objetivos en base a hacer crecer lo que tienes. O sea, si tienes 100, vas a hacer por 110 o por 120 o por 150. Eso es gerencia pública. Más o menos el concepto de gerencia se los explico hablando del sector privado. Si tú contratas a un gerente en una empresa privada que te dice tengo 100 y al final de este año voy a tener 100, pues lo votas, pues, ¿no? O no has contratado al gerente para que tenga lo mismo con lo que empezaste. Tú has contratado al gerente para que te haga crecer, ¿no es cierto? Bien, eso es gerencia pública. Los recursos que tiene el Estado tienen que crecer. Si tienes 100, tienes que hacer por 110, ¿no es cierto? Y finalmente, conocer bien tus necesidades del entorno y para eso se requiere un proceso de planificación bien hecho. Saber exactamente a quiénes, a qué ciudadanos tú atiendes, a qué realidad, qué territorio, qué problemas tiene y qué debe mejorar el servicio que tú brindas. Y mientras mejor lo conozcas, mejor puedes hacer tu gestión. Esos tres elementos hacen una gerencia pública exitosa, ¿no? Y sí es cierto que debemos entenderlo así. ¿Cómo hacemos la gerencia pública? Desde 1961, en una famosa conferencia de Punta del Este, los países de América Latina acordamos modernizar nuestros estados, ¿no? Y en América Latina utilizamos un concepto que ya había sido puesto en práctica en otros países, básicamente en Brasil, que es el de los sistemas administrativos, es decir, dividir las funciones de la administración pública en 11 sistemas administrativos que son los que permiten definir. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué valoran del Estado los ciudadanos? Miren, esta es una encuesta hecha por Ciudadanos al Día. Recomiendo esa institución, se llama Ciudadanos al Día, lo pueden encontrar en su página web. Ellos son una entidad, una ONG privada, una entidad privada que vigila al Estado, que vigila la eficiencia del Estado. Miren qué tal chamba, ¿no? Bien, ellos hicieron hace unos años un estudio muy interesante. Le preguntaron a los ciudadanos, oye, ¿qué quieres tú del Estado? Y miren, lo primero que los ciudadanos quieren es información. Información. El ciudadano es muy sensible a recibir información. Y eso lo hemos visto en el transcurso de la gestión del presidente Vizcarra en la pandemia, ¿no? En un momento la gente empezó a decir, infórmame. Y descubrimos que pues ni los infectados eran tan pocos, ni los muertos eran tan pocos. Resulta que hasta ahora no sabemos cuántos son los que efectivamente han muerto en esta tragedia hasta ahora, ¿no? Porque ha habido un tema de información que no ha sido oportunamente procesada y entregada a los ciudadanos, que tenemos derecho por constitución a recibir información. Y eso es lo que más valora el ciudadano. Mire. Después, los servicios que les damos, ¿no? Que son los resultados del servicio público que le damos. Después, la integridad, la honestidad. Por supuesto, en un Estado que tiene una altísima sospecha de corrupción, esto es muy importante. Y después, la atención al personal. Miren, las cuatro cosas que los ciudadanos quieren de las instituciones públicas. Información, estar informados, que el servicio sea eficiente, que haya honestidad, integridad, ¿no? Y que además la atención al personal sea, a las personas, sea adecuada, ¿no? Un gerente público en cualquier institución pública debería dedicarse a estas cuatro cosas. Y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer que aquí estas cuatro cosas funcionen porque ahí estoy empatando con lo que los ciudadanos quieren del Estado. ¿Cómo estamos en el Estado en América Latina? Bien, pues puede parecer, digamos, el profesor Segarra es empleado público, así que él, ¿cómo va a decir algo del Estado? Bien, yo les digo, y este es un dato del Banco Interamericano de Desarrollo, que comparados con otros países, ya sé que lo nuestro puede parecer un problemón, pero hasta el año pasado, ¿no? Hasta el 2018, perdón, comparado con otros países, miren ustedes,
el gasto ineficiente del Estado era este, ¿no? Los más ineficientes en América Latina eran Argentina, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, miren, el gigante de México, Costa Rica, Honduras, ¿no? El Perú no estaba tan mal, estaba al lado de Chile, ¿no? En cuanto a ineficiencia, o sea, y su principal ineficiencia tenía que ver con las compras públicas. Es decir, nuestro principal problema es la corrupción en las compras públicas, ¿no? Sin embargo, en el ranking hecho en América Latina no estábamos tan mal, ¿no? Pero bueno, por supuesto, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de administración pública y los conceptos que tienen que ver con administración pública, ¿no? ¿Qué es la administración pública? Hay varios conceptos, yo prefiero este que es de Carlos Salza, lo van a conocer en un rato a Carlos Salza, es un estudioso de la Universidad Católica, que creo yo tiene avances muy importantes en analizar al Estado y a sus condiciones, y tiene un concepto que a mí me parece muy interesante. Es el conjunto de decisiones y operaciones mediante el cual satisfacemos las necesidades colectivas, ¿no? Utilizando recursos públicos y produciendo bienes y servicios. Esa es la administración pública. Es el conjunto de decisiones. O sea, la administración pública lo que hace es tomar decisiones y sobre esas decisiones entregar un servicio público, ¿sí? Que debe estar orientado a satisfacer las necesidades de la gente. Eso es, en esencia, administración pública, ¿no? Decisiones orientadas a entregar servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. Entonces empezamos a tener problemas cuando las decisiones no son buenas, cuando los servicios no son buenos o cuando lo que hacemos no satisface la necesidad real de los ciudadanos. Ese es un concepto que quiero que ustedes tengan allí. En todo el diplomado vamos a hablar de administración pública, así que tengan bien ese concepto, que en rojo lo he puesto para que lo tengan bien presente. Tres funciones tiene el Estado. La función administrativa, es decir, entregarles los servicios públicos, que eso lo hace el Poder Ejecutivo. La función legislativa, que es la de dar las normas, ya veremos la importancia que tienen las normas en la gestión pública, son centrales en la gestión pública, y para eso hay instituciones que se dedican a la producción de normas, ¿no? Ya sea de leyes o de ordenanzas, como el Congreso de la República, como el Consejo Regional, como el Consejo Municipal. Pero además, la propia administración pública genera sus propias normas, reglamentos, directivas que permiten interpretar las normas que quienes legislan. Y una función jurisdiccional, que es aquella que resuelve los problemas en la sociedad, que en este caso es el Poder Judicial, ¿no? La administración pública tiene cuatro principios fundamentales en la teoría clásica, ¿no? En la teoría clásica, la administración pública tiene cuatro principios fundamentales que nosotros podemos ver cuando analizamos a las instituciones públicas. El primero es la legalidad. El Estado actúa en función a las leyes. Las leyes son el inicio y el fin de todo lo que hace el Estado y de todo lo que hacen los funcionarios y los empleados públicos. Si haces menos de lo que la ley dice, es una negligencia. Si haces más, es abuso de autoridad, ¿no? Ambos delitos. Entonces, la ley es la que determina lo que hace el Estado. Y en el modelo que hemos seguido, que se llama el modelo burocrático de la gestión pública, vamos a ver en un momento de qué se trata. Lo que sucede es que la ley se convirtió, primero, la ley tuvo un principio para darle autoridad al funcionario público, al empleado público. La ley te da la autoridad para hacer lo que haces, ¿no? Te da el marco mediante el cual tú actúas. Pero también en un momento, en un mundo cambiante, en un mundo distinto, en el siglo XXI, en la era de la globalización, esa excesiva normatividad se convirtió en una camisa de fuerza. ¿Qué ahora podemos nosotros ver cuando hablamos de la pandemia? Cuando hablamos de los problemas que ha tenido el Estado peruano para atender la pandemia, ¿no? Como todas estas cosas que nosotros hemos trabajado, como todas estas compras, por ejemplo, que se han hecho, han sido tan ineficientes. Como queremos comprar tablets y ineficientes, pues, por seguir mecanismos tramitológicos, mecanismos llenos de demoras y de requisitos. Vamos a ver eso en un momento también. El otro principio es la razonabilidad. Quiere decir que las decisiones, recuerde, administración pública es tomar decisiones, que las decisiones deben estar dentro de tu facultad como funcionario
y en la debida proporción a lo que tú haces como funcionario. Entonces, la razonabilidad hace que las instituciones públicas actúen en el marco de sus facultades, ¿no? El municipio de Trujillo no puede hacer cosas que tienen que ver con la función del gobierno regional, a menos que el gobierno regional la autorice, comparte esa función con él, ¿no? Razonabilidad. Las decisiones tienen un criterio de razón, en función a, en base a tu función y en base a el servicio que das a los ciudadanos a los que atiendes y a los recursos que tienes, ¿no? El otro principio es la imparcialidad. ¿No? No hay discriminación en el Estado, no debe haberla, bajo ningún principio, ¿no? Las instituciones públicas son imparciales, no se ponen del lado de nadie, porque teóricamente están del lado de todos. Después la predictibilidad, es decir, lo que hace la institución pública tiene que ser predecible, ¿no? Tiene que ser posible de entenderse. O sea, si tomas una decisión hoy, mañana tomarás la misma decisión, será predecible, será completa, será confiable. Ese es el gran problema del Poder Judicial, por ejemplo. Tiene una bajísima predictibilidad. O sea, en un juzgado, enjuicias a una persona y sacas una sentencia, y ese mismo juicio llevado a otro juzgado da un resultado totalmente distinto. Es impredecible lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, un principio básico de la gestión pública es la predictibilidad. Y recuerden ustedes que hemos pasado de administración a gerencia pública, ¿no? Ya no solo administración pública, sino gerencia pública. Porque administración tiene que ver con administrar recursos y gerencia tiene que ver con crear valor. Hoy los funcionarios públicos se llaman gerentes, ¿no? Hay gerente municipal, hay gerente de medio ambiente, hay gerente de desarrollo urbano, el gobierno regional tiene gerente general regional, tiene gerente de salud, tiene gerente de... ¿Por qué le llamamos gerente? Les cuento que cuando yo entré al Estado hace 31 años, le llamamos directores a los funcionarios, porque el principio era de la administración, eran directores, ahora son gerentes. ¿Por qué? ¿Para que se sientan más importantes? No, porque la naturaleza del funcionario público ha cambiado. Ya no es administrar lo que tienes, es crear valor con lo que tienes, lo que les dije hace un momento. Si recibo 100, voy a generar 110, 120, voy a crear valor en mi institución pública, utilizando la fórmula que les comenté hace un momento, la organización y las funciones, los recursos que tenemos y el conocer mejor las necesidades de la población a la que atiende. Ese es el principio entonces. Hablamos de gerentes no para que sea importante su cargo, sino porque ese gerente tiene una función distinta a la que tenían hace 30 años los funcionarios públicos. Ese gerente tiene que crear valor. Los funcionarios públicos están para crear valor a lo que hacen. Este es el Estado peruano, ¿no? Este es el organigrama, el resumido del Estado peruano, solo para decirle dos cosas. El Estado tiene un problema organizativo muy grave. ¿Por qué? Porque es un Estado que se ha construido, ¿no? O sea, no es un Estado en el que en un momento alguien se sentó y dijo, vamos a diseñar el Estado peruano. No, no fue así, ¿no? Lo que sucedió fue que acabado el virreinato, llegó la República y el Estado de la República fue muy similar al virreinato. Y el primer gran cambio se da al inicio del siglo XX, ¿no? Al inicio del siglo XX, cuando en base al concepto nuevo de administración pública, que nace en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Empezamos a pensar en estructuras organizacionales complejas para el Estado. Y el Estado fue poco a poco diseñándose, este Estado que tenemos nosotros frondoso, ¿no? Que tiene dos características que son bien complicadas. Es un Estado muy vertical, y es un Estado que tiene compartimientos estancos, es decir, que cada quien hace su función y no mira al de al lado. Eso sería imposible en una empresa moderna, ¿no? Si ustedes trabajan en una empresa pública, en una empresa privada, sería imposible, pues lo vertical y lo que nadie conversa con el otro hace que sea muy ineficiente una empresa. El Estado peruano es así. Por una curiosidad, porque el Estado peruano es producto del siglo XX. Y si ustedes sacan cuentas, en el siglo XX la mayor parte del tiempo fuimos gobernados por dictaduras militares, ¿no? En el Perú, la mayor parte del siglo XX fuimos gobernados por dictaduras militares. Y los militares dejaron su impronta en la organización del Estado, el que sea vertical, nada es más vertical que un ejército, y los compartimientos estancos, ¿no? Caballería,
artillería, infantería, comunicaciones, ¿no? Bien, eso quedó como huella en el Estado. Y a pesar de los esfuerzos, no ha cambiado. Si quieren hacer un ejercicio que les interese ese concepto, miren dos organigramas. Miren el organigrama de un ministerio nuevo, por ejemplo, el de Desarrollo e Inclusión Social. Y miren el organigrama de un ministerio viejo, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Y van a ver dos concepciones totalmente distintas. Mientras que el Ministerio de Salud sigue manteniendo esa organización vertical, ¿no? En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es un ministerio nuevo, ustedes pueden encontrar una organización más horizontal, ¿no? En el mismo Estado conviven dos tipos distintos de organización. ¿Cuál es la chamba? ¿Cómo se divide la chamba de las instituciones públicas? A través de competencias. Cada institución pública tiene competencias exclusivas, y aquello que solo ellos hacen. El Ministerio de Economía, solo él maneja la política económica. El Ministerio de Salud, solo él maneja el, eh, el sistema de salud. Claro, tenía un problemita. Tenía por un lado el Seguro Social, que no dependía del Ministerio de Salud, y por otro lado la sanidad de la policía y las Fuerzas Armadas, que tampoco dependían de bien. Con la pandemia se han tenido que unir y ojalá que se quede así, ¿no? Competencias exclusivas. ¿Quién recoge la basura en la ciudad? El municipio, competencia exclusiva. Pero también hay competencias compartidas, donde hay varios niveles de gobierno que actúan, ¿no? Competencias compartidas, es decir, aquello que hacen varios niveles de gobierno. Por ejemplo, el tema medioambiental. El Ministerio del Ambiente, el gobierno regional, el municipio hacen acciones de naturaleza ambiental, ¿no? Entonces eso tiene que ver con una competencia que es compartida. Y hay competencias delegables, es decir, competencias que me corresponden a mí, pero que yo te delego a ti. Les doy un ejemplo. El sistema de agua potable es competencia municipal exclusiva. Solo los municipios pueden hacer sistemas de agua potable, según la legislación peruana. Sin embargo, es una competencia delegable. Es decir, el municipio puede encargarle al gobierno regional, ¿no?, hacer obras de agua potable. Le delega esa función a través de un convenio, ¿no? Esas son las competencias como nosotros trabajamos, las exclusivas, las compartidas y las delegadas. Les voy a pedir que se fijen mucho, ustedes tienen este material, y este es una gráfica valiosísima. Es la cadena de valor. Esto está en la ley de modernización, perdón, en la política de modernización del Estado peruano aprobada el año 2013, que es la cadena de valor. Es decir, todas las instituciones públicas tienen que organizar su servicio público en función a esta cadena, donde determinamos un espacio en el sector público y las instituciones públicas, donde nosotros producimos bienes y servicios, que son los servicios que entregamos a la población. Para producirlos requerimos procesos que se dan en las instituciones públicas, y para eso necesitamos insumos, perdón, y presupuestos, ¿no? Eso es lo que necesitamos ahí. Pero además, en el ámbito de la sociedad a la que servimos, esos servicios, ese servicio público, esos productos que le entregamos a la ciudadanía, tienen que producir resultados inmediatos. En el corto plazo tienen que producir resultados. Y esos resultados en el largo plazo tienen que producir un impacto en la comunidad, un impacto en la sociedad. Eso es lo que nosotros definimos cuando hablamos de la cadena de valor. Este impacto, es decir, el resultado final de lo que hace el Estado, es la suma de los resultados que vienen del servicio público que entregamos, de los productos, de los bienes y servicios que entregamos a la comunidad, que vienen de los procesos con los que esos bienes y servicios se crean y de los insumos con los que se crean esos bienes y servicios. Esa es la cadena de valor. Toda institución pública se radiografía así. Todo proceso, todo servicio público se radiografía así. Y allí nosotros podemos analizar. Esto es valiosísimo. Es hoy sobre lo cual hacemos el trabajo de análisis de la gestión pública. Obviamente no es un instrumento muy conocido y está más en manos de quienes estamos en el sistema, pero es poderosísimo para entender. Y es una cadena que viene del sector privado, que es una herramienta del sector privado.
la cadena de valor de un producto en el mercado. En este caso lo hemos convertido en la cadena de valor de un servicio. ¿Y por qué hacemos cadena de valor? ¿Por qué queremos que el impacto sea mejor? Porque queremos que el Estado en lo que hace tenga valor público. Y vamos a hablar de este concepto importante que es el valor público. El valor público es aquello que nosotros añadimos al servicio que entregamos. Es el beneficio generado a los ciudadanos por el servicio que entregamos. Y es el beneficio generado porque responde a los intereses de los ciudadanos. Y los ciudadanos valoran ese servicio. Eso es valor agregado. Eso es valor público. Las instituciones públicas debemos entender que nuestro servicio público debe tener además valor público. Vamos a hablar de modernización del Estado y hemos visto la cadena de valor. ¿En qué se centra eso? En darle valor público a los servicios que nosotros entregamos a los ciudadanos. Les doy un ejemplo de valor público. Yo tributo en la SUNAT hace muchísimos años, ¿no? Saqué mi RUC, porque adicionalmente a servidor público soy un consultor privado, así que saqué mi RUC y yo tributo todos los meses. Por ejemplo, por mis clases en la universidad, pago mis tributos a la SUNAT. Entonces empecé cuando tenías que ir a la SUNAT a retirar un formato, tenías que conseguirte un contador que te ayude a hacer todo el cálculo, tenías que a mano escribirlo en el formato en varias copias sin equivocarte y llevarlo a hacer largas colas a la SUNAT para presentarlo y de ahí pagar, te dan un ticket para pagar tú y otra cola para pagar. Hoy, pagar impuestos es entrar a una página web, entrar con tu clave SOL, está el formato preestablecido, lo revisas, lo chequeas, si tienes alguna dificultad lo comunicas. En mi caso yo nunca he tenido problemas, el formato siempre ha sido ok, le das clic, automáticamente se genera tu orden de pago y vas a cualquier banco en cualquier momento y pagas tus impuestos. Eso es valor público. O sea, eso es valor público. O sea, le estoy dando un servicio al ciudadano, que es el cobrar los impuestos, pero estoy haciendo que ese servicio sea fácil, sea un servicio que el ciudadano valore. Por ejemplo, yo lo valoro mucho. No le he visto la cara a los ciudadanos. Hace años que no le veo la cara a los de la ciudad, pero pago todos los años mis impuestos. ¿Sí? Eso es valor público. Otro ejemplo, el DNI. El DNI es un documento de identificación. Le doy valor público. Es decir, ¿quieres ver el DNI? Bien, ahí lo tienes. Es un cartón con un plástico. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el cartón que tiene que presentarlo en todo sitio? Ah, no. Hago que las instituciones se cuelguen a la base de datos de la DNI, entonces las personas no tienen que presentar su DNI, ¿no?, físico, porque ya está en una base de datos. Yo el día de ayer, por ejemplo, he comprado unas medicinas en una farmacia, y me han dicho su DNI para puntos, y solamente le he dictado el número y me he dicho, ¿se agarra? Sí, ah, muy bien. Primer valor. Ya no tengo que presentarlo, las instituciones tienen el DNI en una base de datos. Segundo, DNI electrónico. Necesitamos darle un nivel de seguridad, identidad al DNI. Creo el DNI electrónico. Entonces, yo he ido a cambiar mi DNI electrónico hace unos 4 años. ¿Por qué? Porque nos pidieron que empecemos a usar firma digital. Entonces, con mi DNI electrónico, yo tengo mi firma digital. Yo firmo digitalmente mis documentos. Y eso es valiosísimo hoy que estamos todos en trabajo remoto, ¿no? Hoy hago mis documentos para la institución, lo firmo electrónicamente utilizando el programa de mi DNI electrónico y tengo yo un documento válido para el Estado peruano, pues obvio, tiene que ser. No tengo que ir a firmar ni entregar todo vía electrónico. Miren, valiosísimo ahora que estamos en pandemia, en cuarentena. Valor público. ¿Qué es aquello de adicional que le das a los ciudadanos? ¿No? Y eso es un concepto que siempre ha existido. O sea, por ejemplo, la empresa de agua potable entrega agua potable a las casas. No, no entrega agua pura del río o del subsuelo, no. Lo que hace es potabilizarlo. O sea, le pone un contenido de cloro para matar todos los bichos y hacer el agua segura. Eso es darle valor público, ¿no?, al agua. Entonces, ahí nosotros tenemos un concepto sobre el cual se basa lo de modernización que vamos a hablar en la segunda parte. Entonces, cuando hablamos de valor público, hablemos de servicios, ¿no?,
que generan resultados que el poblador valora positivamente y genera confianza. Mi ejemplo de la SUNAT. El servicio que me da la SUNAT para mí me da un resultado. Solo requiero unos minutos, un día al año para revisar mi declaración de impuestos, darle el OK y lo que me demore ir a pagar en cualquier banco mis impuestos. O incluso puedo hacer transferencia electrónica. Eso que genera en mí confianza. Yo confío en la SUNAT. ¿Sí? Todo el mundo odia la SUNAT, sobre todo los empresarios. Yo confío en la SUNAT, pago mis impuestos porque ellos han generado un valor agregado que hace que yo confíe en las instituciones. Y por eso ustedes saben que la SUNAT es una de las instituciones más valoradas por su eficiencia entre los ciudadanos. Valor público. Y todas las instituciones debemos dar valor público. Imagínense un municipio, ¿no? Un municipio que entrega licencia de funcionamiento, recibe la solicitud del pobre empresario que ya tiene todo listo, porque para pedir licencia de funcionamiento tienes que tener todo listo, hasta el letrero. Entregas y el municipio se demora 6 meses en dar la licencia de funcionamiento. ¿No? Entonces, obviamente, vas a detestar al municipio. Ese municipio no te da valor público, al contrario, te genera pérdidas económicas. Qué distinto sería si ese servicio de la licencia de funcionamiento nosotros presentamos el documento y automáticamente cuando lo presentamos el municipio nos da una licencia provisional y nos dice, mientras tramitamos tu licencia, tú tienes esta licencia provisional por 3 meses, ¿no? Y vas a poder operar desde hoy. ¿No? Y en los 3 meses comprobaremos tu información y te daremos una licencia definitiva. Y si nos has engañado, ¿no? Detectaremos eso, te cerraremos y te multaremos. ¿Cuál va a ser la actitud del ciudadano frente a ese municipio? Obviamente, le está dando valor público, generará confianza en los ciudadanos. Ese es el concepto que queríamos explorar con ustedes. Los sistemas administrativos, ya lo dije, existen desde 1961, que nos pusimos de acuerdo en América Latina para modernizar los estados. Miren, 1961. Y ustedes saben que fue por influencia del presidente Kennedy. Fue el presidente Kennedy que convocó a esta reunión en Punta del Este y le dijo, ¿saben qué? Se viene un mundo, era la época de los petrodólares, el gran crecimiento económico de Estados Unidos, y Estados Unidos planteaba invertir en América Latina, por eso ustedes necesitan estados modernos, estados diferentes a los que están manejando hoy día. Y con ese impulso creamos los sistemas administrativos. Los dos primeros en el Perú, en 1962, fueron el sistema de planificación y el sistema de presupuesto, de los que hablaremos en la siguiente clase. Son 11 sistemas administrativos que ven a todo aquello que es transversal al Estado: los recursos humanos, el presupuesto, la contabilidad, el planeamiento, el control, la defensa del Estado, la inversión pública, el endeudamiento, el abastecimiento. Todos estos son los sistemas administrativos del Estado peruano. Estos sistemas además hacen dos cosas fundamentales. Aseguran que el Estado funcione igual en cualquier sitio, porque el Estado peruano, según la Constitución, es unitario. Es decir, es un solo Estado, un solo conjunto de reglas que se aplican en todo el Perú. Ese es el país que tenemos. La Constitución nos dice que el Estado es unitario. Entonces, ¿cómo garantizamos que los contratos de personal, las compras de bienes y servicios, el registro contable, el pago de proveedores, cómo garantizamos que eso sea igual? A través de un sistema administrativo, que lo que hace es darnos normas para que los procesos sean iguales, no importa dónde estés? Eso es lo que hace un sistema administrativo. Esa es la magia que permite que el Estado funcione. Porque otra vez, los sistemas administrativos permiten que el Estado dé servicios al ciudadano. Los sistemas administrativos permiten que esos insumos que se necesitan se financien y se compren, que esos procesos que se necesitan se gestionen y que esos servicios, que son bienes o servicios, se entreguen a los ciudadanos. Eso es lo que garantiza un sistema administrativo. Y además los sistemas interactúan entre ellos, no son aislados, ¿no? Interactúan, a diferencia de la organización del Estado peruano, que tiene compartimientos estancos, ¿no? Donde cada quien hace su chamba. Los sistemas administrativos tienen que mezclarse entre ellos. Tienen que mezclarse entre ellos. Por ejemplo, para hacer un proyecto, el sistema de inversión pública hace los estudios, el sistema de planificación prioriza la ejecución, el sistema de presupuesto le da recursos, el sistema de contrataciones o de abastecimiento contrata o licita la obra que se va a hacer, el sistema de tesorería genera los recursos para pagar a ese contratista, ¿no? Entonces, todos los sistemas alimentan un solo proceso.
y así por el estilo, para pagar la planilla pública, para entregar servicios públicos. Los sistemas son los que tienen que hacer toda la parte logística y toda la parte de decisión. Por eso son muy importantes. Yo siempre digo como broma a mis amigos que los que manejan los sistemas administrativos en un municipio, en un gobierno regional, en una institución pública, ¿no? Tienen que ser patas, ¿no? Todos los lunes comerse su chamba y todos los viernes comerse su ceviche. Tienen que ser patas, porque la única forma de que los sistemas trabajen de manera concatenada, unida, es que quienes dirigen los sistemas tengan un buen nivel de comprensión. Pero no es así en la mayoría de los casos, por eso yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Sí, me ha pasado eso. El proyecto se cayó, no, la culpa es el de presupuesto, el de presupuesto no, la culpa es el de inversión pública, no, es decir, la culpa es el de contabilidad, no, la culpa es el de abastecimiento, sí, pues, todos echan la culpa, ¿cierto? Cuando las instituciones públicas trabajan de manera concatenada, todos los sistemas tienen responsabilidad en lo que sucede. Y esa es además la lógica con la que funcionan los sistemas administrativos. Un concepto poderoso que quería compartir con ustedes es el de políticas públicas, del que se habla mucho. Es decir, se habla de políticas, ¿no? Dice, por ejemplo, el presidente Vizcarra tiene 4 políticas en su gestión de 2 años y medio que iba a terminar, ¿no? Con anticorrupción, crecimiento económico, el tema social y la infraestructura, sus políticas, ¿no? Que después todas cambiaron y ahora tenemos la pandemia. ¿Cuáles son las políticas del Estado en la pandemia? Bien, primero, reforzar el sistema de salud. Segundo, que los ciudadanos se disciplinen y entiendan que ellos son los que tienen que aplicar las normas de distanciamiento social y de higiene. Tres, garantizar que no se caiga la economía y recuperar la economía que se ha caído con la cuarentena, ¿no? Y 4, generar un sistema de salud a futuro que nos permita atender mejor estas emergencias. Son las políticas. Se dicen de esa manera, pero no se entiende. La mayoría de personas piensa que es una política que se enuncia, es una cosa que se dice, ¿no? Pero no, las políticas públicas son muy poderosas, son las que mueven al Estado, son las que generan resultados en el Estado, porque las políticas públicas determinan las prioridades del Estado. Vamos a hablar de este tema, pero vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender este tema. Y aquí sí les voy a presentar a Carlos Salza. Sí. Aquí sí les voy a presentar a Carlos Salza. Carlos Salza es uno de los académicos más importantes que tenemos en el Perú en el tema de gestión pública. Lo uso como referente siempre porque enuncia las cosas de una manera muy clara. Así que vamos a ver qué son las políticas públicas y cuál es su importancia en la voz de este importante académico. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es qué cosas son las políticas públicas y cuál es su relación con la gestión pública. Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser
de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantear que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud, o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder con específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que
que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, los hospitales, el gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal, o por supuesto la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política. Y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión. Bien, entonces entendemos a las políticas como las decisiones y las prioridades que el Estado asume, que los funcionarios públicos asumen. Y que además guían las cosas que los funcionarios públicos hacen, la gestión pública. O sea, la gestión depende de la política pública. La gestión se hace por la política pública. Por eso Alza nos dice, es una moneda de dos caras. Lo que sucede es que usualmente nosotros miramos al Estado por una de las caras, la gestión pública, ¿no? Y no miramos, por supuesto, el ciudadano de aquí no tiene por qué saberlo, pero nosotros que estamos interesados en aprender sobre el Estado, sí debemos tenerlo claro, ¿no? La otra cara es importante porque es la primera, la política pública. Yo les doy un ejemplo muy actual, que hace un par de días en un foro que tenemos los especialistas en planeamiento a nivel nacional, tenemos un foro en el que discutimos y que se ha vuelto muy popular, pues ahora que estamos en cuarentena, por lo menos en Trujillo, comentábamos esto, ¿no? Les doy un ejemplo. Todos están hablando de las vacunas, ¿no? La gestión pública será conseguir las vacunas y hacer un proceso inédito en el Perú, que nunca ha pasado en el Perú, para que se vacunen 30 millones de peruanos. Bueno, eso es lo que inicialmente se nos ha dicho. No va a ser así, ciertamente. Lo que inicialmente se nos ha dicho es que se van a comprar 30 millones de vacunas. Eso no va a ser así. Nunca en el Perú hemos vacunado a toda la población peruana. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces todos están pensando en la vacuna y la vacuna, pero la política pública, que es comprar la vacuna, no es lo que se va a hacer en ese momento. La política pública hoy es vamos a comprar una vacuna y tenemos que tomar una decisión, porque hay 27 laboratorios y países que en el mundo están produciendo la vacuna, 3 de los cuales la van a probar en el Perú, solo la van a probar. Y esa decisión de comprar la vacuna no va a ser como comprar un carro. O sea, si la política pública es vamos a comprar carros para mejorar nuestra gestión, no va a ser igual, porque tenemos que comprar la vacuna primero que no genere efectos adversos, que sea una vacuna probada científicamente, que además sea 100% segura. Bueno, dice que ninguna vacuna es 100% segura, pero lo más cercano al 100%. Y solo una vez que definamos eso, compramos esas vacunas. Lo que no quiere decir, y ese es el error que se ha incurrido el gobierno en las últimas semanas, que se van a comprar las primeras que salgan al mercado. Eso no va a ser así, no debe ser así, porque la política pública debe ser comprar vacunas seguras. Porque si compramos vacunas que una vez que las apliquemos generen efectos adversos, nos fregamos, nadie va a querer vacunarse. Miren el efecto que va a tener si es que hacemos como la gente está pensando, si es que estamos buscando comprar las primeras vacunas que salen. O sea, las rusas, esas hay que comprarlas. No.
La política pública, como nos ha dicho Carlos Sosa, tiene que ser pensada en función de una decisión, ¿no?, que tenga muchos componentes, y entre ellos, en el caso de las vacunas, la seguridad. Porque si compramos una vacuna que tiene un efecto secundario nocivo y empezamos a aplicarla y ese efecto no se produce, los peruanos ya no van a ponerse ninguna vacuna. Y con eso generaremos más daño que el bien que queremos tener. Política pública. La política pública, lo que está detrás, lo que sí, estoy seguro que la inteligencia del Estado está pensando, ¿no?, el Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, este grupo valiosísimo que han creado el Comando Vacuna, ellos están pensando en eso, no en comprar la primera que salga. Y los ciudadanos están pensando en que una vez salga la vacuna, y más se ha hecho irresponsablemente que saldrá primero, no es cierto. La Organización Mundial de la Salud dice que empezarán a salir en el primer semestre del próximo año, lo que quiere decir que llegarán a Perú a fines del próximo año. Vamos a completar esta parte sobre las políticas públicas y como unos apuntes finales. Como les repito, me interesa mucho que trabajemos este tema, me interesa mucho que miremos las políticas públicas, porque lo que hace el Estado se basa en esas políticas públicas, porque la gestión del Estado se basa en políticas públicas. Y políticas públicas mal definidas, como vamos a ver al final, son políticas públicas que generan resultados adversos. Y la gestión pública puede ser muy buena, pero si la política que decidió esa gestión no estuvo bien diseñada, es el camino a la ineficiencia o al desastre. La política pública entonces es el lineamiento con el que actúa el Estado. Son las decisiones que el Estado toma para transformar algún problema, para dar algún servicio, para atender alguna necesidad, ¿no? Son las respuestas que el Estado da frente a un problema específico, frente a una necesidad específica. Y esa respuesta es una decisión, porque las alternativas para solucionar un problema son muchas. La política pública es cuál es la que yo elijo como gobernante, cuál es la que yo elijo como funcionario público, de ese abanico de respuestas que puede dar. Eh, las políticas se gestan, se definen a partir de un problema, vacunas por ejemplo, tenemos un problema con la pandemia, se hace un diseño, ¿no? Entonces se diseña, la solución es la vacuna, obviamente, ¿no? Pero ¿qué vacuna? ¿Qué tipo de vacuna? ¿Bajo qué condiciones la vacuna? ¿No? La implementación, esto ya es gestión, la forma en que nosotros vamos a... ¿Quién va a vacunar en el Perú? ¿El Ministerio de Salud? ¿No? La institución pública más presente en el Perú son los municipios. O sea, en la lógica más directa, quien debe vacunar en el Perú son los municipios, pero los municipios en el Perú ni siquiera han podido comprar canastas alimenticias esta pandemia. Entonces, imagínense un ministerio que tiene que vacunar a los millones de peruanos, que no serán 30, pero sí serán varios millones, que tendrán que ser vacunados. Es un Estado que ni siquiera llega con internet para dar clases eh, eh, virtuales a los niños de primaria y secundaria. Ni siquiera llega con internet el Estado, que el internet es virtual, que el internet es aéreo. Imagínense llegar con una vacuna. Claro que tenemos en el Perú un programa de vacunación que es exitosísimo, ¿no? Van la vacunación nacional, pero una cosa es vacunar a los niños que recién nacen y otra cosa es vacunar a la población peruana. ¿Quién lo va a hacer? Eso tiene que definirse. Seguramente se está pensando cómo se va a hacer esa vacunación, ¿no? Y cuál es el impacto, cómo vamos a evaluarla, porque las políticas tienen que ser evaluadas para saber si acertaron o no. Las políticas son decisiones que se toman sobre un paquete de posibilidades. Tenemos que definir si esa política estuvo bien, por eso se evalúa la política. Y las políticas obviamente se articulan a nivel nacional, regional y local. Es así como nosotros trabajamos políticas públicas. Bien, después de estas reflexiones, eh, quería abrir un tiempo para abrir un tiempo, un momento, para poder hacer un receso